Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el espejo en el que se observa diariamente el continente americano, no solo para entender la peligrosidad que representa la capacidad que tiene el coronavirus de contagiarse rápidamente, sino también para entender la importancia que tienen las medidas de aislamiento como la cuarentena para contenerlo. Uno de esos espejos es España, que hoy vivió su jornada más negra. El punto clave de esta noticia: este país europeo superó a China en el número de muertos. Madrid y Cataluña son las regiones más afectadas. En las últimas 24 horas perdieron la vida 738 personas y los contagios aumentaron en un 20%. La situación es preocupante. España aún no alcanza el pico más alto de contagios identificados y crecen los interrogantes que buscan identificar cuáles fueron los errores cometidos a comienzos de este mes que causaron la tragedia que hoy sufre España. Desde su apertura en el año 2003, ha sido escenario de esparcimiento, de ocio y alegría. Es el Palacio de Hielo, reconocido centro comercial ubicado en el distrito madrileño de Hortalaza. El lugar, ante la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del COVID-19, cambió temporalmente de función. Desde el martes, el Palacio de Hielo comenzó a recibir cuerpos de personas fallecidas por coronavirus. Escena para muchos impensable, pero que es solo una muestra de la tragedia que azota a países como España. Una atractiva pista de patinaje está hoy convertida en un depósito temporal de cadáveres. La unidad militar de emergencias es la encargada de trasladar allí a los féretros de quienes han fallecido en hospitales, hasta que las funerarias puedan concluir la sepultura o incineración de los cuerpos. Palacio de Hielo está cercano al IFEMA, recinto ferial de Madrid, habilitado como hospital de campaña y que comenzó el sábado a atender a pacientes enfermos del COVID-19. Entre tanto, aquellos que han muerto en sus casas son trasladados directamente por las funerarias hasta los crematorios. España, con más de 3.400 víctimas fatales, se convirtió en el segundo país del mundo por número de muertos con coronavirus, después de Italia, que ya supera las 6.800 muertes. En cuestión de contagiados, España reportó el miércoles más de 7.900 casos nuevos en 24 horas. Tenemos en España un total de 47.610 casos notificados desde el inicio de la epidemia. Ha habido un incremento del 20% respecto a los datos de ayer, con 7.937 casos nuevos. Es un incremento equivalente a lo que vimos ayer, lo que vimos en estos últimos días y diferente, más bajo que el que vinimos observando durante la semana pasada. De estos 47.000 casos se han hospitalizado en todo el proceso que llevamos con esta epidemia un total de 26.900 casos. Han ingresado en UCI 3.166, han fallecido 3.434 y se han dado de alta ya 5.367 hasta la fecha. Los trabajadores de la salud en todas las regiones españolas siguen con ingente esfuerzo combatiendo la pandemia, incluso con un sistema de detección rápida que permite pruebas diagnósticas sin necesidad de bajarse del vehículo. Llega el paciente y se acerca a una enfermera específica que hace las pruebas y en solo un momento, aproximadamente 10 segundos, se toma la prueba y se coloca en el contenedor correspondiente. Esa prueba pasa por un circuito al laboratorio de microbiología que es precisamente aquí en este mismo centro. Luego se entrega una hoja de recomendaciones para seguir en casa y los pacientes se van. Tarda 1 o 2 minutos como máximo.
La batalla contra el COVID-19 parece no dar tregua en España y un asunto sigue sobre la mesa y promete acrecentar el debate político, quizá por un largo tiempo, mientras se enfrenta a la emergencia. El de si el gobierno de Pedro Sánchez debió o no permitir las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. La razón, tan solo una semana después de las marchas, los casos en Madrid ya se habían multiplicado por 23, pasando de 202 a 4.665, es decir, un 2.200% más. Paradójicamente, ni legisladores ni el círculo familiar de quienes ostentan el poder han logrado escapar a la pandemia. María Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Carolina Darias, ministra de Política Territorial, y la ministra de Igualdad Irene Montero, mujer del vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias, resultaron contagiadas. Dieron positivo para coronavirus justo días después de acudir a la manifestación feminista del 8M. Igual suerte corrió Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno. La noticia el día de hoy, a través de información en redes sociales, se ha dado a conocer la muerte de un colombiano por coronavirus en España. El equipo periodístico del programa La Noche habló con algunos de sus familiares y ellos nos aseguraron que Raúl Rivera tenía efectivamente 52 años, vivía en Madrid hace 19 años y su profesión era técnico de sistemas. Consultamos también a la Embajada de Colombia en España y allí nos respondieron que no conocían este caso y que pues en este momento le están haciendo seguimiento por contagio a 25 colombianos en España. Pues bien, para conocer cómo ha transcurrido en este país los 11 días de aislamiento social y preventivo y obligatorio, conversamos hace pocas horas con nuestra directora Claudia Gurisati. Desde su lugar de confinamiento en la ciudad de Madrid, ella nos narró la difícil situación que vive España en este momento. China en este momento es el país que más casos confirmados tiene de coronavirus. Sin embargo, China en este momento tiene esta pandemia contenida. La preocupación en este momento está en 3 países, en Estados Unidos, en Italia y en España. Y sus ciudades más importantes, respectivamente Nueva York, la zona de Lombardía en Italia y Madrid en España. Por esa razón, hasta ahora saludamos a nuestra directora Claudia Gurisati, quien se encuentra precisamente en una de las ciudades donde se ha presentado el crecimiento exponencial más grande de esta enfermedad. Claudia, buenas noches. Hola Jefferson, muy buenas noches. Pues sí, hoy ha sido un día quizá uno de los más fuertes, duros, difíciles de manejar desde que comenzó este confinamiento, este aislamiento social, preventivo y obligatorio, porque las cifras de hoy han sido demoledoras, han sido dramáticas. En solo 24 horas estamos hablando que murieron 738 personas en España, según nos entregan las autoridades que pertenecen al Ministerio de Sanidad aquí en España. Anoche, el último reporte fue de 41.969 personas contagiadas y resulta que ya en horas de la mañana la cifra subía a 47.160, llegando ya, rozando ya casi los 50.000 contagiados detectados, porque eso también vale la pena aclararlo, son los detectados, son aquellos a los que se les ha podido hacer una prueba y esta prueba ha salido positiva. Y recordemos que estas pruebas positivas que salen en un día, hay que contar que fueron hechas hace 8 o 10 días en promedio, porque las pruebas no están siendo rápidas, no están siendo expeditas, estas pruebas se están tomando muchos días. Entonces hoy la foto es de las personas que comenzaron a sentir síntomas de coronavirus hace 8 días y resulta que apenas se puede comprobar todo ese proceso de ir al hospital, al centro de salud, tomar la prueba, analizarla, informarla al paciente antes de ponerla los datos oficiales, inmediatamente ya entregarla al público, a los medios de comunicación y en general a los españoles. Nos dicen también desde el Ministerio de Salud que son 20% más de contagiados de un día para otro. Sin embargo, la comunidad médica ha llamado la atención sobre estos porcentajes. Dicen que con medidas diferentes, porque no se está haciendo el mismo número de test diario, sino ha cambiado mucho,
comenzaron con más o menos unos 5.000 tests, luego ya lo subieron a 15.000 o 20.000, como lo informó el mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el sábado pasado. No se pueden hacer esas comparaciones exactas, no son tan reales estos porcentajes porque obviamente los parámetros de la medición cambian todos los días, pero pues con esas cifras dan una idea. Estamos hablando que hay 3.166 personas requiriendo una unidad de cuidados intensivos al día de hoy y la noticia alentadora es que los recuperados ya son 5.300 personas. Aún nos deben la explicación de exactamente qué consideran una persona recuperada. Recordemos que después de que alguien queda contagiado por coronavirus, se le hace el examen, la prueba, sale positiva, se le hace después una serie de pruebas hasta el día que sale negativo, ya superado el virus en su organismo. Entonces, suponemos que se trata de la cifra de quienes también ya han cumplido ese último requisito y ya pueden ser determinadas o catalogadas como personas recuperadas. Pero por supuesto, Jefferson, que la situación es dura, es el 11 día de confinamiento. Hoy en el Congreso de los Diputados, en el Pleno, están convalidando todos estos decretos de la alarma nacional, de la alarma en el país, en España, porque obviamente el gobierno, ya lo ha explicado, pide la prórroga a todos los diputados para que se pueda extender 15 días más. Claudia, los efectos de la cuarentena ya están dando resultados. Recordemos que el aislamiento social es la medida que toman los gobiernos para impedir que colapsen los sistemas de salud de sus países. En el caso de España, ¿ha funcionado esta cuarentena? Todavía eso no se puede medir, Jefferson. Todavía estamos esperando el pico más alto y aún ese pico no llega. Se sabe cuándo se llega al pico más alto del contagio y de las muertes que produce el contagio, el día o los días en que consecutivamente las cifras se estancan el crecimiento de los contagios. Eso todavía no sucede. Todavía con estas cifras que, como le digo, con alerta de la comunidad médica y científica de cómo se están haciendo las mediciones, siguen creciendo de manera radical y exponencial los datos de los confirmados positivos de coronavirus. Entonces, hasta que eso no suceda, pues eso no va a pasar. Recordemos que son 11 días y la incubación del virus puede tomarse 14 días. Hay que esperar a que se cumplan los 14 días de aislamiento para a partir de ese momento ya comenzar a medir el impacto de esta medida. Lo que sí se está midiendo es el impacto de las medidas que no se tomaron a tiempo y lo están diciendo hoy en el Congreso de los Diputados. Ya el discurso de la unión y de no reproches pasó y ha habido mucho reproche. La oposición precisamente le ha recordado al gobierno que no actuó en su medida y a la altura en su momento. ¿Recuerdan esa marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer, la marcha del feminismo que fue ampliamente promocionada su asistencia por el partido de gobierno, los partidos de la coalición de gobierno como es el PSOE y el Podemos? Y la foto es dramática, Jefferson, las 4 mujeres que pertenecen a estas afiliaciones políticas y que hacen parte o del gobierno o muy cercanas al gobierno, pues tienen coronavirus. Estamos hablando nada más y nada menos que de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Estamos hablando de Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, el vicepresidente. Estamos hablando de Carmen Calvo, vicepresidenta, la primera vicepresidenta que hace pocos minutos acaba ya de confirmarse el positivo. Le había salido una prueba, un negativo no concluyente y ya le sale el positivo. Y también estamos hablando de Carolina Darias, que es la ministra de Política de Territorios. Entonces, obviamente el reclamo está ahí y sobre todo por el impacto que ya están teniendo todas estas medidas en la población. Estamos hablando de un impacto económico muy fuerte, si quiero andamos más adelante en esto, pero para darles simplemente una cifra por encima, ya son 150.000 las personas que han pedido la baja laboral. La baja laboral en España es ese permiso médico que permite a la persona ausentarse del trabajo con una excusa real para no asistir a su jornada laboral. ¿Eso qué implica, Jefferson? Implica, porque el argumento para pedir esta baja laboral de esas 150.000 personas están todas relacionadas con coronavirus, ya sea porque o tienen que cuidar a alguien que está en cuarentena, están a su cuidado personas que están en la cuarentena con coronavirus o porque ellas mismas están en aislamiento preventivo. Entonces eso también te hace pensar en una cifra mucho más amplia de cómo pueden estar estos contagios con personas que tienen síntomas mucho más leves. Pero el impacto es fuerte, el impacto se siente y ya los 11 días pesan
la gente en la casa haciendo cuentas sobre el impacto de las economías. El otro ángulo importante también de esta noticia, Jefferson, tiene que ver con la angustia de todo el personal médico, el personal sanitario, como se le llama en España, porque sienten un déficit profundo en todos los elementos de protección a la hora de atender a los enfermos y a los sospechosos de coronavirus. Y siguen insistiendo en que necesitan lo elemental, que son los guantes, que son los tapabocas, que son las gafas protectoras, los delantales. Es decir, es un material que sigue escaseando y que, bueno, la Unión Europea acaba de decir que tenemos que esperar un par de semanas más para que se haga esa compra masiva por licitación para los 27 países para que lleguen. Entonces, mientras tanto, los gobiernos, cada uno está viendo cómo hace llegar estos materiales médicos y estos materiales de protección médica para todos estos hombres y mujeres valientes que han estado en estas jornadas, además duplicándose y triplicándose en su función y en sus jornadas muy, muy largas, extensas y extenuantes. Todo este esfuerzo que también hacen muchos funcionarios públicos, yo también lo he visto, Jefferson, las fuerzas militares descontaminando 800 residencias de ancianos, de adultos muy mayores, porque ahí acuérdense que hubo un foco de infección en esas residencias y hubo muchos muertos también porque dejaron entrar el virus. Entonces ellos ya han desinfectado, las Fuerzas Armadas, 800 de estos centros. Los aeropuertos, Jefferson, también han cumplido con esas labores de desinfección, lo están haciendo a conciencia. Miren la polémica que hay. En España hay un partido, ellos se denominan anarquistas, la CUP, y esto es una anécdota en medio de todo esto, pero el rechazo a esto que le voy a contar ha sido contundente. Un concejal de la CUP en Cataluña escribió en sus redes sociales que había que ir al aeropuerto El Prat en Barcelona a toserle duro en la cara a los miembros del ejército que estaban ejerciendo esa labor de desinfección del aeropuerto. Pues la avalancha fue de la crítica, sí, es que eso fue impresionante, que ya hoy esa persona está denunciada ante la Fiscalía y va a verla muy difícil porque esto es un delito de incitación a la violencia y en España el Estado de Derecho se cumple, en España el Estado de Derecho no es tan fácil que la gente incite a la violencia de esta manera. Son los pacientes que logran salir de alta y al lado sus héroes en la recuperación, el personal sanitario que logró ponerlos a salvo. Estas escenas que llenan de emoción corresponden al primer paciente que pudo ser extubado luego de varias semanas de lucha en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid. Similar felicidad rondó la UCI del Hospital General de Castejón. Allí, además de la extubación, celebraban porque una mujer de avanzada edad lograba salir de cuidados intensivos. En medio de calle de honor, fue conducida de regreso a la plena recuperación. Y caminando salió del recinto ferial de IFEMA en Madrid, el primer paciente dado de alta en ese hospital de campaña instalado para atender la magnitud de cifras de enfermos. Este joven logró recuperarse luego de 2 días de atención y así fue despedido por los médicos y enfermeras que, uno a uno, van contando y avanzan hacia el triunfo final sobre la enfermedad. Claudia, Madrid y Cataluña concentran el 70% de las muertes en España. Es claro que en este país europeo ha habido un crecimiento exponencial, no solamente en el número de contagios identificados, como tú bien lo señalas, sino también en el número de muertes. ¿Ha habido colapso sanitario, Claudia, o los servicios médicos han podido satisfacer esa demanda de pacientes? Colapso no se ha usado la palabra, se habla de un estrés extraordinario, de una gran presión, y efectivamente hay hospitales que lo han vivido y que lo han sentido. No hay un solo hospital en el que el personal médico no tenga que hacer un esfuerzo extraordinario, es decir, las jornadas se les están alargando, eso sí es una constante, sobre todo en estos territorios en donde más impacta, como es la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco, que es donde más se concentran los números de contagiados y tristemente de muertos. En Madrid son 1.825 los muertos, en Cataluña son 516, en el País Vasco son 155 y ya en Andalucía son 113. Son las comunidades en donde se percibe más ese estrés. Sin embargo, todavía no se habla del colapso.
de alguna manera lo han resuelto también en la Comunidad de Madrid con la adaptación de IFEMA, que son las ferias internacionales, todas esas instalaciones gigantescas, el pabellón 5, que es el de los enfermos leves, son camas con algún tanque de oxígeno, y el pabellón 9, que es para los cuidados intensivos. Lo que pasa es que para los cuidados intensivos se necesitan los respiradores y están terminando de acondicionar y de esperar esos respiradores, mientras la Unión Europea surte este proceso bastante burocrático, pero que tiene que ser a través de licitación. Cada país hace lo que puede, y aquí el rey Felipe VI conversó directamente con el dueño de Alibaba, como se llama, es esa marca del gigante de mercado electrónico chino, y le está enviando hoy, estaba aterrizando el avión con una donación de estos respiradores. Enviaban 100 respiradores para poderlos adaptar en esas comunidades más necesitadas, y también 50.000 pruebas de test rápido para poder entender quiénes y saber quiénes son los que se están contagiando para poderlos aislar antes de que sigan contagiando a los demás. Lo de IFEMA podemos decir que ha sido una gran hazaña. Ahí ya hay un cuerpo que se está reuniendo de 400 médicos, 400 enfermeros, 400 auxiliares y 100 celadores, y esto sin contar todo el personal de aseo y de la cafetería para atender también las necesidades alimentarias de todas estas personas que terminen trasladadas a este espacio, una feria ya que podríamos decir feria medicalizada. Son 260 pacientes los que durmieron anoche, y ayer ya 22 también habían sido dados de alta, que esa también es una buena noticia. Vale la pena destacar, y lo decimos porque no todo puede ser negativismo, que ya haya más de 5.000 personas las que estén recuperadas, ya contabilizadas, pues eso también alivia bastante. El gobierno ha dicho que ha entregado 5.8 millones de mascarillas a todo el personal médico, sin embargo, pues no son suficientes, y es uno de los grandes apremios que se tiene por el lado de los médicos. Hay que tener en cuenta que también los médicos son los grandes damnificados, contagiados por el coronavirus. Estamos hablando de que son más de 5.000 médicos, enfermeros, auxiliares los que están en este momento en cuarentena y no están pudiendo prestar su servicio. Entonces eso también genera una disminución de un personal en este momento absolutamente básico para atender a esta gran masa de población que está requiriendo la asistencia médica urgente. Ya regresamos con La Noche. Claudia, ya hablabas anteriormente de las preocupaciones económicas que ha generado esta pandemia en Europa, específicamente en España. Hay unos problemas de salud delicadísimos, unos problemas de atención en salud, pero por el otro lado también hay unas implicaciones económicas. Claudia, me gustaría que nos hablaras un poco de ello. Económicamente, ¿cómo está el bolsillo de los españoles en este momento? Los empresarios, ¿qué tipo de emergencia están enfrentando? Bueno, la situación económica ya se empieza a ver, Jefferson, en la primera semana de este aislamiento preventivo obligatorio. Ya las cifras empezaron a aparecer y también son dramáticas y son alarmantes. En España existe un mecanismo legal, es una figura legal a la que las empresas pueden recurrir siempre y cuando argumenten que ha sucedido algo de fuerza mayor, una situación realmente extraordinaria, y el coronavirus y el confinamiento y el cierre obligatorio de estos establecimientos comerciales pues son esa fuerza mayor. Esto se llama los ERTES, Expediente Temporal de Regulación de Empleo. Con esto, ¿qué pueden hacer las grandes empresas? Las pequeñas y las medianas. Decirle al Estado: yo suspendo temporalmente el contrato laboral de parte de mi planta de empleados, ellos se van a la casa y yo ya no les pago ese sueldo temporalmente. Eso dicen las empresas. ¿Qué pasa? La persona obviamente se queda sin su empleo y pasa inmediatamente a la seguridad del seguro de desempleo que lo contempla la Seguridad Social en España. Obviamente el sueldo no es el mismo, es un porcentaje de acuerdo a las últimas cotizaciones del empleado, pero eso le ha permitido ya 70.000 empresas, Jefferson, entre pequeñas, medianas y grandes, acudir a la autorización de los ERTES para poder suspender parte de la planta de trabajo. ¿Permite eso? O también permite reducir la jornada laboral, por ejemplo, ofrecerle medio tiempo a la persona que lo puede trabajar
por teletrabajo desde su casa y pagarle medio sueldo, pero por supuesto esto descompensa profundamente el bolsillo de todos estos empleados. Ya hasta el momento, en la primera semana, los economistas de España nos informaban que son 500.000 los empleos que se están viendo afectados por este mecanismo, que las empresas han visto como una tabla de salvación en este momento. Y recordemos que en España antes del coronavirus había 3 millones de desempleados. Aquí la población laboralmente activa es de 20 millones de empleados. Ya había 3 millones de desempleados que están en el paro recibiendo esa asistencia del seguro de desempleo. Entonces esto va a recargar aún más, ese sistema va a obligar al Estado a responder por cantidades de personas, y estamos hablando de predicciones ya muy serias que hacen los centros de pensamiento de economistas, como es el de la Universidad Autónoma de España, de Madrid. Ese centro de pensamiento, el CEPREDE, Centro de Predicción Económica, dice que van a ser entre 2 y 2.5 millones los empleos que se van a ver afectados solo por ese mecanismo, Jefferson, por el llamado a las ERTEs. Tanto es así que el Estado ha comprometido 5.000 millones de euros para ayudarle a los trabajadores que se vean emproblemados porque o pierden el trabajo o les pasa esta suspensión temporal o les reducen la jornada laboral, o también a aquellos autónomos. Pero estas ERTEs, estas predicciones hacen que ese dinero solamente alcance solo para cubrir esta parte, esta figura que es legal y que parece ser que la están viendo no solamente los pequeños y medianos, sino grandes empresas que es muy impresionante. Es que la noticia hoy ha sido que el Corte Inglés, esos almacenes famosísimos de España, que son grandes superficies que se venden producto de todo tipo, que promueve la moda, que promueve todo tipo de artículo de belleza, de hogar, moda, supermercados, estén diciéndole ya, comunicándole a sus empleados, porque la ley exige que antes de acudir a la figura se le comunique al sindicato o a los empleados que la empresa va a tomar esta decisión, precisamente para que los empleados también se vayan preparando. IKEA también es otra de esas grandes empresas, tiene el 83% de la plantilla comprometida en ERTES. Ya le ha explicado también a sus empleados. Mire, el Corte Inglés tocaría a 22.000 personas. Le tocaría el sueldo a 22.000 personas, ya sea por suspensión temporal o por acortar la jornada laboral. Y recordemos que el Corte Inglés tiene casi 100.000 empleados. Estamos hablando de más de 90.000 empleados. Es una gigante. Estamos hablando también de Inditex, por ejemplo, que ha dicho que si este confinamiento, aislamiento obligatorio se extiende más allá de abril, ellos también tendrían que entrar y tocaría más o menos a 25.000 trabajadores. SEAT, la productora automotriz española, 14.800 trabajadores. Cena, que son todas esas grandes cadenas alimenticias, que es el Vips, el Starbucks, el Domino's, el Burger King, Iberia, Decathlon. Es impresionante, en una sola semana, Jefferson, más ERTES que en 6 años de crisis económica, de esas crisis económicas que vivió España, la más profunda desde que se reanudó la democracia en este país europeo. Claudia, es una tabla de salvación para esas empresas que tú acabas de nombrarnos, pero al mismo tiempo es una carga financiera que adquiere el Estado español, teniendo en cuenta lo que nos explicabas al comienzo de esta entrevista. Son los dineros que tendrá que subsidiar el Estado español, es decir, entregarle esos sueldos o ese subsidio de desempleo a los ciudadanos españoles. ¿El Estado español tiene cómo responderle a todos los ciudadanos que se van a quedar en este momento desempleados? Pues mire, en este momento, acá en el monitor de arriba estamos viendo cómo continúa el debate para convalidar los decretos con medidas económicas para responder a la crisis por el confinamiento. El gobierno ya ha planteado que parte de esos decretos que hay que convalidar nuevamente, porque la prórroga al estado de alarma se está también debatiendo hoy en el Congreso de España para prorrogarlo 15 días más, y con ello todos estos decretos que lleven las ayudas. Pues el gobierno ha dicho que contemplaba 200.000 millones de euros, el 20% del Producto Interno Bruto. El esfuerzo es gigantesco. Y parte de esos 200.000 millones, exactamente la mitad, 100.000 millones de euros, va a ser para inyectarle liquidez al sistema financiero y a las empresas, precisamente para evitar que esta avalancha
de despidos o de cierres en algunos casos de pequeñas y medianas empresas que no han podido resistir o de quienes se acogen a estas autorizaciones temporales como los ERTES, pues pueda detenerse de alguna manera. Esperemos que esto empiece a notarse ya en esta segunda semana, que llevamos la mitad de esta segunda semana, y en la prórroga de 15 días más que va hasta el 11 de abril, esperemos que eso se empiece a notar. De todas maneras, los economistas, para no caer en el negativismo, nos han explicado que así como la caída es en picada, una vez superada la crisis, levantarse de esa picada económica será también en picada hacia arriba, que va a ser en este efecto como de V pequeña, de V, no de U, que entonces se ralentiza y poco a poco se va recuperando, sino que la recuperación va a ser pues como más inmediata, y se espera un verano en el que todo el mundo, los españoles, los inmigrantes, recordemos que este es un país en el que el inmigrante latinoamericano es fundamental, va a salir a recuperarse, a recuperar la empresa si la perdió, a inventarse, a volver a recuperar las pérdidas que le dejó su compañía grande o su pequeño taller. Es decir, aquí la gente está, de todas maneras, hay un cierto optimismo y hay cierta fuerza que se percibe de la gente que no quiere que le apabulle la pasada del coronavirus, y seguramente tendremos un verano activo con ganas de recuperarse la gente. Claudia, por eso es importante este diálogo, porque España e Italia es un espejo en el que se mira América Latina, que se mira a los Estados Unidos, porque los países europeos en este momento están en una etapa distinta a la que enfrentamos nosotros acá en América. Hoy, por ejemplo, Claudia, en Colombia inicia una cuarentena. En España, esta cuarentena o este aislamiento social ya completa 11 días, hoy es el día número 11. ¿La gente sigue respetando esa cuarentena, Claudia? ¿Hay conciencia de la importancia que tiene estar en casa para reducir ese número de contagios? Pues mire, sí, Jefferson, 47 millones de habitantes que han cumplido estas órdenes a cabalidad. Obviamente están quienes por algún motivo deciden romperlo sin explicaciones realmente convincentes para las autoridades. Hoy nos entregaba a las fuerzas del orden la cifra de 685 multas a personas que no pudieron explicar por qué no habían cumplido el aislamiento preventivo. En las últimas 24 horas también, según nos explicaban, se habían detenido 42 personas y en total ya casi 500 detenidos, pero estos casos ya son casos más extremos, como grupos de jóvenes que hacen fiestas secretas, que hacen reuniones y que los descubren. Por ejemplo, el caso de un gimnasio clandestino, porque a diferencia de los otros países de Europa, en España sí fueron muy fuertes en cerrar los parques, las zonas verdes, y la gente no está, sobre todo los deportistas, la gente que le gusta hacer deporte, a los atletas no les están permitiendo salir a correr o a entrenar por fuera. Entonces, pues me imagino que intentaron arreglárselas de esa manera, pero bueno, los descubrieron y ahí están las cifras del orden. Pero lo que usted dice es muy cierto, esto es un espejo, Jefferson, y desafíos, porque así como se hizo el copy-paste de China a Occidente, a la Europa occidental, a la Europa que se lo copió, obviamente hay dimensiones distintas. China finalmente es un gigante con 1.700 millones de habitantes, cierran una región, pueden hacerlo porque también son una dictadura. Nosotros lo hacemos es por las vías, las herramientas que tenemos en las vías democráticas. Aquí en Europa se cumple el Estado de Derecho, nadie lo cuestiona, son muy pocos los que lo cuestionan. Entonces, bueno, digamos que sí se cumple, y que ahora ese copy-paste a América Latina ya se hizo, pero también las dimensiones son muy distintas, y sobre todo las dimensiones económicas comparadas unos países con otros. Claudia, hay otro punto que tiene que ver con las cárceles. Hay unos focos que generan preocupaciones en los gobiernos que están atendiendo esta pandemia. Te voy a poner un ejemplo, y tú lo sabes. El pasado fin de semana en Colombia hubo una emergencia carcelaria. Un grupo de presos a nivel nacional coordinó a través de celulares ejecutar una fuga masiva. Es la preocupación también de las personas que están en las cárceles. En España, ¿cómo han enfrentado este punto en particular, Claudia, teniendo en cuenta que hay personas de la tercera edad que están privadas de su libertad en este momento porque cometieron algún delito? ¿Ha habido algún tipo de amnistía o de medida para ellos?
Sí, sí ha habido algunos casos, pero de todas maneras, Jefferson, la situación es muy distinta. Uno, aquí el Estado de Derecho se cumple. Aquí no hay organizaciones criminales mandando en las cárceles, como si hay en América Latina. Dos, los parámetros de las cárceles ni comparados con las cárceles de América Latina. Aquí hay realmente medidas que se cumplen, medidas que ordena la Unión Europea, que ordenan las autoridades mundiales de la salud. No hay hacinamiento, tienen buena asistencia. Los presos de verdad estudian y trabajan en los centros penitenciarios, tienen una alimentación balanceada, hay asistencia médica. Es decir, ser preso en Europa, ser preso en América Latina, la distancia es, bueno, del infierno, ahí sí, en América Latina al cielo, acá, sin decir pues que estar encerrado sea pues la mejor situación de una persona, pero aquel que comete un delito se va a la cárcel, pero se le garantizan todos esos derechos mínimos de quien está detenido y, bueno, están en condiciones realmente muy buenas. Entonces, es muy distinto, Jefferson, a cárceles que están totalmente contaminadas y en parte dominadas por organizaciones criminales. Es muy distinto la situación de la atención humanitaria a los presos. Es totalmente diferente y así todo. Aquí ya hay el caso de una interna que murió las últimas 24 horas, ese en la cárcel de Extremera aquí en Madrid. Pero bueno, yo creo que es muy distinto, Jefferson. El desafío en América Latina es brutal. Usted hace un rato mencionaba el tema de la informalidad en el empleo. Esa es otra gran diferencia. El empleo en Europa es muy reducido en la informalidad, es decir, la informalidad es casi inexistente y se reduce casi que a los indocumentados, a las personas que no tienen documentos para trabajar. El resto de las personas pues están formalizadas ante el Estado. Entonces eso también es un gran desafío. Ahí la medida del presidente Duque de mantener los subsidios a quienes tiene detectados en las bases de datos, pues sí, y eso es más fácil. Lo difícil es lo que anunció ayer, los informales, que anunciaron ese paquete de 160.000 pesos, era muy importante. Obviamente ustedes tienen la información más exacta de cómo se va a hacer dependiendo del número de hijos, pero era clave meter dentro del paquete de las ayudas a los informales que el Estado, pues son invisibles frente al Estado. Claro, Claudia, y sobre eso te quería pedir también tu lectura, porque no solamente estás siguiendo de cerca lo que pasa en España, tampoco te puedes desconectar de lo que sucede en América Latina, específicamente en Colombia, y conoces muy de cerca ambas realidades. Quiero preguntarte eso, ¿cómo analizas las medidas que han tomado gobiernos como por ejemplo el de Colombia frente a este tema que acabas de plantear, la informalidad? España tomó unas decisiones con un contexto político diferente, con un contexto financiero distinto, pero en nuestros países de América Latina queda esa preocupación, Claudia. ¿Qué va a pasar con ese sector informal, ese peluquero que sale un día a trabajar y se gana 20 euros, $20 por hacer un turno, pero no recibe más? Hoy va a estar en cuarentena en Colombia, no va a poder salir a la calle, luego no va a recibir dinero. ¿Cómo analizas esa situación, Claudia, y las medidas que han tomado nuestros gobiernos? Claro, y además es muy duro porque la informalidad no solamente afecta a los sectores más desfavorecidos, la informalidad está inserta en una clase media importante en Colombia, gente que ha salido de la pobreza y que ya ha logrado ser parte de la clase media, y ahí hay mucha informalidad y por supuesto se verán muy afectados. Todos esos negocios que usted menciona, pues son personas que sus ingresos se van a ver reducidos de una manera absolutamente contundente. Entonces, ¿cómo veo la diferencia? Primero, cómo se concibe el Estado de Derecho y cómo se obedece en Europa respecto a América Latina. Uno. Dos, hay una ventaja, porque también se aprende de los errores. En España ya el Ejecutivo, el gobierno dice que efectivamente el mayor foco de contagio comenzó en febrero y lo admiten, en la última semana de febrero, y lo admiten, ya hoy lo admitieron. Nosotros todavía no estamos en contagios que puedan ser alarmantes. Es el momento de pronto de evitar ese contagio masivo y ojalá lo logremos con este aislamiento preventivo. Recordemos que vamos 8 días, vamos detectando lo de 8 días antes porque eso es lo que se demoran más o menos las pruebas, pero bueno, ahí hay una pequeña ventaja con respecto a Europa y eso es una de las cosas que también más ha señalado el sector de la salud acá, sobre cómo haber evitado esta aglomeración de pacientes y esta necesidad de pacientes llegando a los servicios de urgencia. Obviamente el desafío sí está en el tema económico. Aquí hay mucha más protección, son estados sólidos, son estados de bienestar, son
países en desarrollo, tienen a la Unión Europea detrás, que acaba además ya de levantar el impedimento de la regla fiscal. Entonces, pues claro, son países que tienen mucho más músculo para responder con nuestras economías frágiles, aunque Colombia pues iba bien, Colombia iba creciendo al 3%, la envidia de los demás países de América Latina que no llegaban al 1% entre todos. Entonces, pues esperemos que eso también nos sirva un poco de colchón. Ya regresamos con La Noche. Claudia, para finalizar, España en este momento identifica más casos, nos los has explicado claramente, has dicho que de alguna manera también el número de pruebas practicadas determina si esa curva se detiene o si esa curva sigue siendo exponencialmente hacia arriba. Ese número de contagios que hay en España hoy, ¿crees que realmente ese número de enfermos que hay o hay una distancia muy grande teniendo en cuenta? No, hay una gran diferencia, es decir, una cosa son los casi 50.000 ya detectados y otra cosa es la gente con sintomatología leve o casi que asintomática que está en la casa, aislada. Hay gente que ni se ha dado cuenta que le dio coronavirus, pero mire, la cifra de los 150.000 bajas laborales argumentando que están relacionadas con el coronavirus es muy diciente, Jefferson. Es decir, si esas 50.000 tienen que ver con los pacientes actuales, imagínate que estamos hablando más o menos de 100.000 que están siendo afectados por el coronavirus, ya sea directamente ellos aislados o cuidando a alguien que está aislado. Entonces, la misma comunidad científica y médica aquí en España lo ha dicho, no, es imposible en este momento contar a todo aquel que esté afectado por el coronavirus, no se puede contarlos todos. Es imposible, y más con esta demora en la llegada de los tests, que no se ha podido empezar a hacer los tests rápido porque no han podido lograr que masivamente lleguen a España, y se espera, siempre lo prometen, que será en el próximo día. Esperemos a ver cuándo ya se puede masificar esas pruebas y obviamente que llegue ya al punto máximo. Ya una vez llegue al punto máximo van a ser 2 o 3 días en que se mantiene y ya empieza a descender la curva de contagios y obviamente de fallecidos, que esperamos que así sea. El personal médico lo está necesitando, estamos hablando de 5.500 personas que están enfermas, que están dadas de baja. Ellos han sido los de España, los de Europa, los de Italia, los de América Latina, los de Colombia, han sido totalmente valientes como pueden, a pesar de la insuficiencia de los elementos protectores, con una bolsa lo resuelven. Realmente ellos sí que se ganan el aplauso de la humanidad, así como el homenaje que se ha hecho en el programa La Noche, se lo merecen, y ojalá continuemos haciendo este tipo de homenajes a esa comunidad. Aquí en España ya van 3 personas que pertenecen a los servicios de salud fallecidas, una enfermera la semana pasada, 2 médicos, una médica de Salamanca y un médico hoy de Córdoba, pues tristemente han fallecido. Esperamos que no sean más y que se recuperen pronto, porque también los pacientes los están necesitando. Pues Claudia, continuaremos con esta cobertura desde distintos lugares del mundo. Es muy importante tener pues la oportunidad de tener este diálogo, Claudia, porque nuestros televidentes en este momento necesitan información, quieren ver qué está sucediendo en otros países donde en este momento esta epidemia o esta pandemia está golpeando de manera más fuerte. Así es que, Claudia, a pesar de las preocupaciones y de los temores que nos puede generar pues el riesgo de esta enfermedad, nosotros aquí en el programa La Noche, como tú misma nos lo has indicado, vamos a continuar con nuestros televidentes, acompañándolos y entregándoles todos los días un enfoque distinto para que tengan la mejor información frente al coronavirus COVID-19. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, mucha suerte con el confinamiento. Sabemos que va a ser duro, somos solidarios con las preocupaciones económicas, pero también desde acá un mensaje de fuerza para aguantar este aislamiento lo que más podamos, para evitar que se nos colapse el sistema de salud. Ese es nuestro mensaje. Estamos viviendo situaciones muy similares, también muy distintas, dependiendo de cada país, pero al final el llamado es el mismo. Así que bueno, aquí estaremos para informar sobre todas esas preocupaciones que tengan, para podérselas trasladar al gobierno y el gobierno poder conocerlas y solucionarlas. Estamos para prestar ese servicio esencial en este momento de, una situación histórica que nos ha tocado vivir por cuenta de este virus. Claudia, un feliz amanecer en España. Saludos a todos los televidentes, a ustedes, el equipo del programa La Noche NTN 24. Y esa era la conversación que sostuvimos con nuestra directora
Claudia Gurizati. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.